Bienvenidos a Ven, sígueme en casa. A todos nuestros hermanos, santos de los últimos días, amigos y amigas de la Iglesia, bienvenidos. Hoy estudiaremos Doctrina y Convenios, las secciones 124 al 125, titulado Una casa en mi nombre. Contextos de las secciones 124-125. Por difíciles que habían sido los últimos 6 años para los santos, la situación empezó a mejorar en la primavera de 1839. Los santos refugiados habían hallado compasión entre los ciudadanos de Quincy y Illinois. Los guardias habían permitido que el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia escaparan del cautiverio en Missouri. Y la iglesia acababa de comprar tierra en Illinois, en la que los santos se congregarían de nuevo. Sí, efectivamente era una tierra pantanosa, infestada de mosquitos, pero comparada a los desafíos que los santos ya habían afrontado, eso probablemente parecía manejable. Por tanto, drenaron el pantano y redactaron una carta de estatutos para una nueva ciudad a la que llamaron Nauvoo. En hebreo significa hermosa. Aun cuando era más una expresión de fe que una descripción apta, por lo menos al principio. Mientras tanto, el Señor estaba inculcando en su profeta un sentido de urgencia. Él tenía más verdades y ordenanzas que restaurar, y necesitaba un santo templo en el que los santos pudieran recibirlas. De muchas maneras, los mismos sentimientos de fe y de urgencia son importantes en la obra del Señor en la actualidad. Mientras que Nauvoo sí llegó a ser una ciudad hermosa con un bello templo, finalmente ambos fueron abandonados. Sin embargo, la obra realmente bella del Señor desde un principio ha sido coronarle a usted con honra, inmortalidad y vida eterna. Y esa obra nunca tiene fin. ¿Puedo ser un discípulo en quien el Señor confíe? Aun cuando varios líderes prominentes abandonaron la iglesia a finales de la década de 1830, la gran mayoría de los miembros permanecieron fieles. Entre esos santos fieles se encontraban los que habían sufrido las pruebas de Missouri, al igual que los que se habían unido recientemente a la iglesia. En Doctrina y Convenios 124, en los versículos del 12 al 21, el Señor habló muy bien de algunos de ellos, de algunos santos de aquellos tiempos. Mientras leamos los versículos de Doctrina y Convenios 124, del 12 al 21, tengamos presente la pregunta: ¿puedo ser un discípulo en quien el Señor confía? Veamos el versículo 12. Y además de cierto te digo, ayúdete mi siervo Robert B. Thompson a escribir dicha proclamación, porque estoy bien complacido con él y con que permanezca contigo. ¿Con cuántos de nosotros el Señor está bien complacido con nosotros por nuestro servicio fiel? Versículo 13. Por tanto, escuche él tu consejo, y lo bendeciré con multiplicidad de bendiciones. Sea fiel y verídico desde ahora en adelante en todas las cosas, y será grande ante mis ojos. Por tanto, escuche él tu consejo. ¿Verdaderamente nosotros escuchamos el consejo del Señor o los consejos de los líderes, que a través de ellos el Señor se manifiesta nuestra voluntad o su voluntad para con nosotros? Si escuchamos los consejos que vienen del Señor, realmente el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros. En este versículo nos pide que seamos fiel y verídico de ahora en adelante en todas las cosas.
Versículo 14. Pero recuerde que de sus manos le requeriré que me rinda cuenta de su mayordomía. Todos nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, rendiremos cuenta de nuestra mayordomía. El Señor lo requerirá de nuestras manos. Versículo 15. Y además de cierto te digo, bendito es mi siervo Hyrum Smith, porque yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón y porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. El profeta José Smith dijo al respecto, hablando de su hermano Hyrum Smith: podría orar suplicando que todos mis hermanos fueran como mi amado hermano Hyrum, que posee la pasibilidad de un cordero y la integridad de Job, y en resumen, la mansedumbre y la humildad de Cristo. Y lo amo con ese amor que es más fuerte que la muerte. El presidente Heber J. Grant describió a Hyrum Smith de la siguiente manera: ningún hombre mortal que haya vivido en esta iglesia deseaba más hacer el bien que Hyrum Smith, el patriarca. He escuchado de labios de mi propia Santa Madre que, de todos los hombres que conoció en su juventud Nauvoo, a quien más admiraba era Hyrum Smith por su absoluta integridad y devoción a Dios, y su lealtad al profeta de Dios. Realmente Hyrum Smith es un ejemplo para nosotros. Versículo 16. Además, mi siervo John C. Bennett te ayudará en la obra de enviar mi palabra a los reyes y pueblos de la tierra, y te sostendrá a ti, mi siervo José Smith, en la hora de aflicción, y no fallará su recompensa si acepta consejo. Y a causa de su amor será grande, porque si hace esto, será mío, dice el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa, y lo coronaré con bendiciones y gran gloria. El Señor llamó a John C. Bennett, un nuevo converso a la iglesia, para ayudar al profeta José Smith a enviar su palabra a los reyes y los pueblos de la tierra. El Señor también indicó que él había visto la obra que el hermano Bennett había hecho, refiriéndose posiblemente a la ayuda que había dado para redactar y obtener la aprobación de los estatutos de la ciudad de Nauvoo. Después que el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrina y Convenio 124, el hermano Bennett se convirtió en un líder influyente en Nauvoo. Fue elegido primer alcalde de la ciudad, nombrado canciller de la Universidad de Nauvoo y mayor general de la Legión de Nauvoo. Además, en abril de 1841, durante la Conferencia General de la Iglesia, fue llamado a servir como asistente de la primera presidencia hasta que Sidney Rigdon, que entonces estaba enfermo, recuperó su salud. Desafortunadamente, el ascenso de John C. Bennett a la prominencia en Nauvoo fue efímero. Utilizó tanto sus cargos gubernamentales como eclesiásticos para difundir rumores dañinos sobre José Smith, tramar un intento de asesinato y reclamar que tenía licencia espiritual para seducir a las mujeres. Promovió la falsa doctrina de las uniones conyugales espirituales, que enseñaba que eran permitidas las relaciones sexuales fuera de la unión matrimonial legalizada, con la condición de que dichas relaciones permanecieran en secreto. Fue excomulgado de la iglesia en mayo de 1842, después de lo cual se embarcó en una gira para dar disertaciones en cuanto a los males percibidos de José Smith y el mormonismo, y publicó una historia antimormona acerca de la iglesia. Versículo 18. Y además te digo que es mi voluntad que mi siervo Lyman White siga predicando a favor de Sion con espíritu de mansedumbre,
confesándome ante el mundo, y los sostendré como en alas de águila, y engendrará gloria y honra tanto para él como para mi nombre. Versículo 19. Para que cumplida su obra, yo lo reciba, como recibí a mi siervo David Patten, que está conmigo ahora, y también a mi siervo Edward Patrick, y a mi anciano siervo Joseph Smith, padre, que se sienta a la diestra de Abraham, y bendito y santo es él, porque es mío. Además te digo que mi siervo George Miller es sin engaño. Se puede confiar en él por motivo de la integridad de su corazón y por el amor que él tiene por mi testimonio. Yo, el Señor, lo amo. Versículo 21. Por tanto, te digo que sello sobre su cabeza el oficio de un obispado semejante a mi siervo Edward Patrick, para que reciba las consagraciones de mi casa, a fin de que confiera bendiciones sobre la cabeza de los pobres de mi pueblo, dice el Señor. Nadie desprecie a mi siervo George, porque él me honrará. ¿Puedo ser un discípulo en quien el Señor confíe? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Realmente podemos ser un buen discípulo de Jesucristo en estos tiempos si realmente somos fieles al Señor Jesucristo? Si escuchamos su consejo y el consejo de los líderes, si rendimos nuestra mayordomía, si obedecemos su palabra y si hacemos su obra que Él nos ha mandado en estos últimos días. Puedo realmente ser un discípulo si me conservo íntegro ante el Señor y soy manso y humilde ante el Señor y ante los demás, mis hermanos. Y si realmente tengo un testimonio del Salvador Jesucristo, puedo realmente ser un discípulo en quien el Señor confíe. El Señor desea que acoja y acepte a los demás. Veamos un video. As good ministers that we should be, good disciples of Jesus Christ, we should understand and have empathy for every person. My parents, they came to the church when I was a little boy. They were good people, but they had the worldly habits. So my father drank, my father smoked, my father had other habits that came from the world, and my mother was a very religious person, but she also had different habits. So what really helped them to stay in the church was the group of people in our little branch that embraced us, helped us, loved us. We would receive visits every other week from someone in the church. We would be invited to family home evenings in their homes. They made everything possible to embrace us and to bring us together in that new environment. My parents stayed in the church because of those 3 or 4 families that were very nice with them. When we understand people and their conditions and their circumstances, we tend to act in love, we tend to embrace them according to their needs. This is all about ministering, you minister to people according to the circumstances they are living, and we have to understand their challenges and their difficulties. I believe diversity is very important. Every person has their own way of thinking, and we should respect that. They were raised on that culture, on that thinking. And people take some time to really realize that there are different ways, there are even better ways to live, and we should be patient. We should just love people and respect the way they think, the way they live, and embrace them.
That's what the gospel of Jesus Christ is. You know, we should never make any discrimination because the way you dress or because the way you think. We are all children of God. We come from the same spiritual root, but we were put in here on this earth in different circumstances, and we don't blame each other because of that. I think the Lord knows better, and probably we were put in certain conditions because we need that experience to grow. And we should embrace all this. We should learn from the different ways people are, the different ways people think, and live with that and try to learn and improve ourselves. I think when we learn these differences, when we learn to live with these differences, we are more understanding. There is no stronger power in the world than the power of love, because when you give yourself to people, people feel the love of the Savior, because this is a Christ-like attribute. So when you express that in your actions, people will be feeling the love of the Savior. We need to be an instrument in that regard. This is not about us. This is not about me or about you. It is about what the Savior Jesus Christ wants to accomplish through our service. And that's why the Lord gave us the opportunity to serve. That's all about the calling in the church. That's all about service in the church. We just help people to feel Savior's love. Sé que podemos ser discípulos en quien el Señor confíe. Y sé que el Señor desea que acojamos y aceptemos a los demás. Todos nuestros hermanos y hermanas que habitan esta hermosa tierra, todos son hijos de Dios. Sí, todos son hijos de Dios. El Señor nos ama. Tenemos todos los hijos de Dios un solo Padre Celestial y un solo Salvador y Redentor del mundo, quien es Jesús el Cristo, el Mesías, el Redentor del mundo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que ha restaurado esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, por última vez, en preparación para su segunda venida. Sé que nuestro Salvador Jesucristo vive y Él viene pronto. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante.